Hola, mi nombre es Javier Alejandro Riveros Valencia, soy estudiante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional y aquí traigo un ejemplo de cómo se puede utilizar el teorema de Thevenin y Norton, esto para la materia de simulación electrónica y diseño de circuitos impresos del grupo 2MM5. Bueno, el ejemplo consta de este circuito resistivo y con una fuente de tensión, al cual le vamos a sacar sus ecuaciones de mallas, para poder después aplicar el teorema de Thevenin o teorema de Norton, en esta resistencia de carga RL, la cual compone estas dos terminales, terminal A, terminal B, y pues bueno, las ecuaciones de malla se obtienen de la siguiente forma. Quitamos la resistencia de carga y en este caso proponemos una fuente corcholata. ¿Qué es la fuente corcholata? Bueno, básicamente es una fuente imaginaria, que nosotros proponemos para poder encontrar corrientes de salida y voltajes de salida. Estos voltajes de salida, este voltaje de salida o corriente de salida la podemos relacionar con el voltaje de Thevenin o el voltaje de Norton dependiendo o la corriente de Norton dependiendo de nuestras necesidades. En este caso hacemos las mallas J1, J2 y encontramos estas dos ecuaciones, las cuales relacionando con la fuente corcholata, tenemos aquí la corriente de salida sustituida por J2, ya que la J2 y la corriente de salida de la fuente corcholata tienen la misma dirección y pues están en la misma malla y pues por eso tienen el mismo valor, la sustituimos y el voltaje de salida para nosotros es el voltaje de Thevenin del sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, recordando lo que es el teorema de Thevenin y Norton, decíamos que cuando el voltaje es el voltaje de Thevenin, necesariamente, o sea, el voltaje de Thevenin, que es el voltaje máximo que puede tener el sistema, necesariamente la corriente de salida debe de ser cero. Y si la corriente de salida es la corriente de Norton, necesariamente el voltaje de salida debe de ser cero. Igual recordando que la corriente de Norton es la corriente máxima del sistema. Ahora bien, eh, viendo estas dos ecuaciones y observando que pues aquí hay coeficientes ceros, evidentemente aquí se hizo cero la corriente de salida, que es equivalente a querer encontrar el voltaje de Thevenin. Así bien, nos quedan, bueno, quiero hacer el comentario que en esta parte de acá nos quedan dos ecuaciones con tres incógnitas, que es voltaje de Thevenin, J1 e I0 e I sub 0. Y aquí nos quedan las dos ecuaciones con dos incógnitas, voltaje de Thevenin y J1, la cual ya podemos resolver. Igualmente, haciendo el voltaje de salida 0, obtenemos este sistema de 2 por 2 también, igual que acá, como lo mencionaba hace un rato, en donde las incógnitas son J1 y la corriente de Norton. Ahora bien, vámonos a nuestro software de solución CAS, que en este caso es MATLAB. Y pues bueno, aquí en el live script puse resolver el siguiente circuito por Thevenin y Norton, ¿no? Y pues ya puse la imagen de todo lo que comenté anteriormente. ¿Qué representa la fuente corcholata? Representa el camino que quieras seguir respecto al circuito equivalente, es decir, si te interesa el circuito equivalente de Thevenin o el circuito equivalente de Norton. Así yo lo veo, así yo lo comprendo. Ahora bien, la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones, que es la que anteriormente les mostraba, que es aquí está la matriz de los resistores y la matriz o el vector columna de las fuentes. Aquí tenemos la opción de sacar el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton. Lo hice con un if y bueno, el chiste es que corriendo el programa te pregunta o te dice ingresa N si quieres sacar la corriente de Norton o T si quieres sacar el voltaje de Thevenin. Esto pues recordando que el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton son pues las fuentes, ya sea de corriente para Norton y de voltaje para Thevenin,
equivalentes del circuito, la cual para Thevenin ponemos una fuente de tensión, que es el voltaje, que tiene el valor del voltaje de Thevenin, con una resistencia en serie conectado a la resistencia de carga, ¿no? Y para Norton sería la fuente de corriente en paralelo con una resistencia donde se manejan admitancias. Bueno, en este caso para el curso de simulación electrónica y diseño de circuitos impresos del profesor Víctor Salinas, utilizamos la conductancia en vez de la resistencia de Norton, ¿no? Entonces sería conductancia de Norton en paralelo con la fuente de corriente que tiene el valor de la corriente de Norton. Así bien, esta sería la terminal A y esta sería la terminal B de la resistencia de carga, ¿no? Entonces, bueno, ya recordando eso, cada uno de los valores, ya sea de Thevenin o Norton, serían el valor de la fuente, ya sea de corriente o de voltaje, ¿no? Y pues, ok, vamos a correr el programa. Lo corremos y nos dice ingrese N o T si quiere Norton o Thevenin respectivamente. Vamos a elegir por Thevenin. Y pues bueno, ya nos manda los valores de cada uno de, de los resultados o de las incógnitas que estábamos buscando. Y en esta parte de acá del live script nos dice, ¿elegiste método de Thevenin? Pues sí, porque le puse la T. La matriz de resistores es, una fila es 9, 0 y la otra fila es menos 6 y 1. Y la matriz de fuentes es donde está el vector columna 9 y 0. Hacemos la solución en esta parte de acá utilizando la inversa y pues ya encontramos el valor de la fuente. Valor de la fuente 6 y como hicimos Thevenin, pues es una fuente de voltaje. Y la resistencia equivalente es básicamente hacer el paralelo, bueno, lo voy a ver acá, lo voy a ver de este lado, hacer el paralelo de R1 y R2. ¿Por qué? Porque bueno, para sacar la resistencia equivalente hay que pasivar fuentes. En este caso tenemos una fuente de voltaje de 9 volts. Al pasivarla queda como un cortocircuito. Así que visto desde las terminales A y B que corresponden a las terminales de la resistencia de carga, tenemos una resistencia equivalente del paralelo de R1 y R2, en donde la resistencia equivalente es 2. Así bien, el circuito final para el teorema de Thevenin sería este. Sería una fuente donde este es 2 ohms y este es 6 volts, donde este es A, donde este es B y esta es la resistencia de carga. Y respectivamente para Norton vamos a hacerlo. Otra vez corremos el programa y le pedimos por Norton. Ahora bien, nos dice, elegiste el método de Norton, la matriz de resistor es, cambia la matriz de resistores, ya que si recordamos para Norton hacemos el voltaje de salida de la fuente corcholata 0 y nos queda esta matriz. O bueno, yo lo veo como una matriz en la izquierda o un vector columna en la derecha, pero bueno, quedan estas ecuaciones, este sistema 2x2 y por eso cambia la matriz de resistores y la matriz de fuentes. El valor de la fuente es 3 amperios y la resistencia equivalente sigue siendo 2 porque las fuentes se pasivan de igual forma, ¿no? Entonces el circuito equivalente sería el siguiente. Así, donde este sería 2 ohms y este sería 3 amperios. Este sería terminal A y este sería terminal B, ¿no? Y esta es la resistencia de carga. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Bonita tarde. En la descripción les dejo los documentos de la solución del código y todo lo que necesitan para poder profundizar más en este tema. Muchas gracias.